Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, en la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grobo Bilbao. Y yo Ezequiel Capello Lalia. Y volvemos a la saga de la Cosa del Pantano por Alan Moore y Steve Bissette con el número 22, Desbordados. En español, hablaremos del título real al final del número. Y la portada de este número, ilustrada por Tom Shakes y coloreada por Tatiana Wood, nos muestra a Swamp Thing enfrentándose a muchas de las criaturas que aparecieron no solo en esta serie, sino en aventuras anteriores. En principio el más reconocible, aunque está de espaldas, pero por su forma tan particular y por la importancia que tiene como antagonista, tenemos a Arcane. También nos encontramos con un vampiro de uno de los primeros números y al T-Rex de aquellas creaciones psíquicas en ese número tan particular que referenciaba a distintas películas. En este caso podríamos interpretar el personaje de King Kong. También está ese gusano monstruoso que Matt se imaginó / creó. Y de la serie que no cubrimos, pero vale la pena mencionarlos, están Ngala, Ian McCall versión hombre lobo, el acosador del espacio exterior, Patchwork Man, no confundir con la criatura de Frankenstein, Cónclave, y la de abajo no es un monstruo, es Linda Holland y ya vamos a ver por qué está en un traje de bodas. Todo con un cian de fondo. Escrito por Alan Moore, lápices de Steve Bissette, tinta de Jod Totelbaum, color de Tatiana Wood y letra de Todd Klein. El cómic empieza meses después del final del número anterior, con Abigail y Matt Cable buscando la Cosa del Pantano. Como ninguno presenció la persecución, los disparos y la captura, desde su perspectiva, Alec Holland solo desapareció, y al no encontrarlo en Virginia, volvieron a de donde surgió todos estos años atrás, el pantano de Luisiana, más por una corazonada que otra cosa, como Matt señala. A diferencia de su esposa, él tiene otras cosas rondando por su cabeza, cosas que tienen prioridad sobre el bienestar de su amigo. Vimos cómo perdieron la casa, pero al parecer ya sea por este viaje a Luisiana, o porque renunció fuera de página, Abby perdió el trabajo de camarera entre números. Matt le menciona que no tienen forma de hacer dinero, pero como vamos a ver más adelante, realmente son todas excusas que su marido está poniendo. Porque veremos que cuando no está en búsqueda de Alec, no está buscando trabajo tampoco. Y la primera página ya es inmersiva, algo que veníamos viendo especialmente desde que Alan Moore agarró esta obra. Los cuadros funcionan como algo que en cualquier material audiovisual no se puede copiar, pero en la historieta se puede hacer perfectamente. Un paneo que acompaña a los personajes, aunque el escenario sea totalmente fijo, una especie de traveling en donde el escenario hace lo que la cámara necesita sin moverse. Hasta que al final se encuentran con este musgo que tiene una importancia muy particular y está en primer plano y fuera de estos encuadres, para luego dar lugar a la revelación de qué es este musgo en un splash de título impactante. Donde afortunadamente encuentran la Cosa del Pantano bastante rápido considerando la enormidad que es un pantano. Por desgracia no está en las mejores condiciones. Su figura es apenas reconocible, podrida y fundida con el resto de la vegetación, con insectos, ranas y otros animales viviendo en su cuerpo. Considerando que ella lo conocía cuando tenía su forma más humanoide y desconoce las revelaciones recientes, Abigail hace la razonable asunción de que la Cosa del Pantano ha muerto, pero vigilando toda la escena está el Dr. Jason Woodruff, cubriendo su cuerpo con piel artificial para presentarse a ellos como una cara amiga y ponerlos al corriente de la situación. Y acá ya podemos ver uno de los puntos fuertes que tiene esta historia cuando vemos lo especiales que son estos tres cuadros. La diagramación siempre va a tratar de jugar para que la narrativa sea distinta. La conversación es un buen vaivén de los dos lados intentando descifrar qué tanto sabe el otro sin dar mucha información propia. Matt siendo el más confiado, lo cual no debería ser muy propio de un agente del FBI, pero no es que su cabeza está en las mejores condiciones últimamente. Jason comete el primer error al confesar de que trabajaba como botánico para la compañía que capturó a Alec. Así que cuando Abby empieza a sospechar de él por ello, se corrige, diciendo que fue quien salvó a la Cosa del Pantano, sacándolo del lugar porque no estaba de acuerdo con las prácticas de la compañía. Lo cual, técnicamente es verdad. Otra cosa que hace la conversación entretenida. Nunca les miente directamente, pero cada oración es cuidadosamente fraseada, para hacer que quede una imagen más positiva de él. El manejo del diálogo es obviamente brillante y da fuerza a la caracterización. Hablando de eso, quiero señalar que la razón por la cual Jason empezó a hablar de más es porque no puede concebir la idea de que humanos tengan tal cercanía a un ser vegetal. Se proyecta en la Cosa del Pantano, quiere ser como él. La incapacidad de creer que haya relación entre Alec, Abby y Matt marca la distancia entre Jason y la humanidad que se irá acentuando a lo largo de todo el número. Él les cuenta lo que descubrió y lo que la Cosa del Pantano aprendió, que nunca fue Alec Holland.
sino una planta infectada por su conciencia. Lo que tenemos acá, el estado en que se encuentra, es la reacción a un trauma psicológico. El equivalente a lo que sea que él es ahora a un estado catatónico. Se retrajo a su propia conciencia, incapaz de concordar su percepción de su vida hasta este punto y lo que realmente es. No sé si es intencional o no, es decir, si funciona con alguna especie de simbolismo o simplemente es un buen detalle de Bisset para decorar la escena, pero mientras toda esta charla se está dando, hay un mapache que se está tratando de robar los huevos de un nido. Y me gusta que el afán y la personalidad de científico loco de Woodrue sale a la superficie con su emoción. Tiene que contarle a alguien lo que descubrió. Tiene que explicar cómo está operando este ser único. Y no se da cuenta de lo horripilante que suena para una persona que es empática con su sujeto de estudio. Le arranca uno de los tubérculos diciendo que los encuentra fascinantes, teorizando que tal vez pueden ser comestibles. Y no se da cuenta que desde la perspectiva de Abby, le arrancó un pedazo de cuerpo a un amigo suyo y dijo me lo voy a comer. Por lo que encuentra extraño que la mujer reaccione como una persona a la que se le dijo algo así de un ser querido. Vomita de asco. La revelación de lo que su amigo es la golpea tan fuerte como Alec mismo, y Matt sugiere regresar al hotel donde se están hospedando, hasta que procese y mejore un poco antes de volver. Ahora, solo Woodrue los insulta libremente, encontrándolos débiles y aprensivos, relacionándose más y más con la planta inmóvil antes que con un ser humano. Una vez fue confesada la envidia que tiene del estado del ser frente a él, y empezamos a ver señales de lo que realmente quiere con la cosa del pantano. Y entonces vamos a donde la mente de Alec Holland se ha retraído, y es un mejunje de memorias pisándose unas sobre otras. Y si bien esto queda claro desde la estructura de la escena, la visual nos hace una transición tratando de replicar en los paneles la cara de Swamp Thing y no acercando la cámara hacia ella. Además de manejar estos encuadres diferentes como los que uno suele ver en un flashback y cambiar bastante cómo se maneja el dibujo y completamente cómo se maneja el color. Está en su boda con Linda, en su forma humana, pero Abigail también está presente a pesar de que no se conocieron hasta después de su transformación. También está Matt hablando con Arcane en su última forma, la insectoide. Que no me había dado cuenta que tanto la imagen como el comentario de Abby es un gran presagio. Le preguntan de la receta de la comida servida y dice que son gusanos planarios, del experimento en el que Woodrue se inspiró para descifrar la verdadera naturaleza de Swamp Thing. Y Dios, esta es una de las mejores representaciones del sinsentido de sueños que he visto. Cosas como Linda hundiéndose en el suelo diciendo que no se siente bien por el agujero de bala. Y él dice que comprará, no creará, una fórmula regenerativa, como si eso fuera a ayudar. Muchos autores simplemente lo harían recapitular y revivir el origen. Acá están todos los elementos de su origen, pero como es un sueño están todos mezclados y mal formulados. Suficiente para un lado como para que entiendas, suficiente como para el otro para que veas que es un sinsentido. El sueño sigue con él necesitando desenterrarla y Sunderland ofreciéndose dado que ella lo hizo una vez. Pero Matt interrumpe porque no puede hacerlo vestida de novio y le da un traje de Swamp Thing, lo cual es buenísimo en dos niveles. Primero, la obvia metáfora de su historia, de que él cree que era una persona transformada, un hombre vestido de monstruo. Y dos, si recuerdan el segmento de la entrevista que mostramos de Alan Moore en el video anterior, al autor le parecía que la forma en la que la cosa del pantano estaba siendo dibujada parecía un tipo en un traje. Alec no puede respirar porque los pulmones del traje no tienen capilares, que cuando se lo quitan haciéndolo pedazos, no está más adentro. Todo el sueño es una febril representación de su historia, él creyendo que se había transformado, que había estado dentro de un traje de monstruo, solo para resultar que él era el traje. Mientras tanto, vamos a Houma, que es la ciudad que la serie de Swamp Thing siempre tomó lugar mientras se encontraban en Luisiana cuando no estaban viajando a otros lugares. Técnicamente, porque aunque muchas veces ha vuelto al pantano donde se originó y muchas veces visita el pueblo cercano, este nunca había recibido nombre hasta este número. Había estado tomando paseos de manera seguida, incapaz de quitarse de la mente lo que ha presenciado, y su marido no es de ayuda. Continúa usando sus poderes a escondidas para satisfacerse y entretenerse por su cuenta, dejando a su esposa a un lado para lidiar con todo sola. Una de las veces que Abby regresó de sus paseos, escucha la voz de una de las mujeres que Matt creó salir desde la habitación que comparten en el hotel. Todo mientras su psique empuja su imaginación a correr salvaje, recordando de cuando era niña
y sentía monstruos en la oscuridad de su habitación que desaparecían cuando prendía la luz. De la misma forma que cuando entra en la habitación con lágrimas en los ojos gritando el nombre de su marido, él hace a las mujeres desaparecer antes que las vea. Y esto funciona como en 4 o 5 niveles. Obviamente el monstruo de cuando era niña se refiere a su tío Arcane. Entre las ilusiones de Matt podemos ver un montón de bichos que, dado lo que pasó al final de la parte de Pasco, estarán por siempre asociados con el villano. Y dado que pasará más adelante en la serie, vuelve a funcionar como presagio. Simultáneamente nos hacen dar cuenta del pésimo estado en el que está la relación de estos dos. Si lo que se le viene a la cabeza a Abby cuando conviven es el monstruo psicópata que se transformó a sí mismo en araña, todo esto en conjunto nos pone una perspectiva completamente desolada. Su esposo mintiéndole de manera que le haga creer que está viendo cosas. Punto de una clásica relación abusiva pasada por un tinte de horror supernatural. Y el trauma de ver estas imágenes desde el color está llevado a los colores más cálidos posibles. La paleta durante toda esta escena, que aproximadamente son 3 cuadros, se mantiene en amarillos, naranjas y rojos hipersaturados. Mientras tanto, las investigaciones de Woodrow sobre Alec continúan. Sujetó un polígrafo al cuerpo inmóvil de la criatura y luego a otras raíces a lo largo de la vegetación que la rodea y consiguió resultados idénticos, mostrando que la mente que una vez se encontraba solo en el cúmulo de vegetación conocido como Swamp Thing, ahora se esparció por todo el pantano. Y él está celoso. Su desprecio y apatía por la humanidad y su añoranza y envidia de las plantas crece, simbolizándolo con él tomando uno de los tubérculos de Alec que mencionó y comiéndoselo. Recordemos el aspecto constante del canibalismo, de cómo uno se convierte en lo que consume. Como las plantas se comieron a Alec Holland y ahora son Alec Holland, ahora Woodrow, desesperado por ser como la cosa del pantano, se lo come. Y se mantiene un detalle visual característico del personaje que vimos principalmente en aquel número de la lección de anatomía, que es que en el momento en que se da cuenta que es comestible, se le ponen los ojos rojos. Y otra vez hay una copa de vino, en este caso no tan saturada como sus ojos, cerca. Y esto no es solo un elemento para uy, queda muy cool porque es un villano. Pareciera marcarnos, tratar de mostrarnos algo que esta historia hace mucho, desde los primeros planos al corte, lo que pasa por su mente cuando vemos sus ojos. Ahí está la transformación, ahí deja de ser humano. Volvemos al estado onírico, donde la cosa del pantano encontró a su esposa, inmóvil, sin dar respuesta alguna. Cuando ayuda para ella se encuentra con un montón de gusanos planarios teniendo una barbacoa, donde hay un montón de juegos de palabras con los nombres que por desgracia son intraducibles. Ellos se describen como plain Aryan, o sea como simple arios, pero en inglés suena como planario, y él dice que viene de Holanda, y en inglés Holland, él viene de Holland. Él les pregunta por un médico para ella y resulta que justo se están comiendo a uno, a Alec Holland. Muy bueno para el cerebro, acorde a los gusanos. Invitan a la pareja a acompañarlos, pero devoran la carne antes de que termine de sentarse. Los planarios les ofende un poco la actitud de Swamp Thing al respecto, porque generosamente le dejaron la mejor parte, la humanidad. Y ahora tiene que hacer una elección, si cargar a Linda o al esqueleto, aferrarse a sus memorias o a su humanidad, algo que nunca tuvo porque no es Alec Holland, o tomar lo que las plantas consumieron e intentar hacer algo con ello. Y es excelente el poner esto después de las escenas de Woodrow, porque vemos la dificultad que Swamp Thing está teniendo para aferrarse a su humanidad, junto con la facilidad con la que Jason se deshace de ella. Le pide disculpas a Linda y carga los huesos a la neblina, mientras Abby continúa yendo a visitar y hablarle a su cuerpo, acompañada por Matt. Ella intenta recordarle que no importa lo que las pruebas digan de él, que es el hombre más humano, amable y cariñoso que ha conocido, y que no quiere que se vaya. Por desgracia, en este arco, no en relación a la trama, sino como personaje independiente, no me termina de cerrar Abby como lo hará más adelante. Siento que Moore todavía no logra encontrar cuál va a ser su rol o su postura. Aunque bien escrito, todo lo que tendremos de ella es reaccionar a que los hombres hacen a su alrededor, en lugar de tener algo por cuenta propia que choque con ellos. Es demasiado típica novia protagonista. Está ahí para dar apoyo y ser rescatada y no mucho más. Me gustaría que pudiera tener el agarre que tendrá más adelante en la serie de entrada, como todos estos otros personajes. Una vez más, todo es observado por Jason, que ya ni se molesta en aproximárseles. Solo espera que se vayan, ya tan psicológicamente ajeno a la humanidad que ni se puede referir a ellos como persona. Son solo carne, animales, molestos y apestosos. Y para no repetir esos planos que ya se venían dando, utiliza Bissett, supuestamente Bissett, porque podríamos decir que Moore también lo tuvo planeado,
un plano que se mantiene con una cámara fija y nosotros solo vemos la mano de Woodrue asomándose entre las sombras, mientras al mismo tiempo la acción del fondo sigue su curso. Y después de eso pasamos a un primer plano que tiene media página de tamaño y es hermoso. Tener su perspectiva tanto durante el número anterior como este es fundamental para ver su descenso en la locura, como sin que él realmente tome conciencia empieza a desprenderse de sus orígenes. Miren cómo hablaba y se refería del general la última vez, aún despreciándolo de entrada, a cómo se refiere a Abby ahora. Hombre, humano y persona casi parecen desaparecer de su vocabulario, y cuando son usadas es de manera despectiva, como un insulto. Hasta su título deja de ser algo con lo que se identifica y simplemente una marca que el mundo de la carne le puso. En el número anterior era "Soy el Dr. Jason Woodrue". En este, "Yo era botánico". Siempre tuvo afinidad con las plantas y podía controlarlas, pero él quiere ser una, pensar como una. Pero su mente, su cerebro, a diferencia del de Alec, sigue siendo demasiado humano. Así que quiere usar el cuerpo de Swamp Thing como intermediario, un conducto. Conectar su cerebro al mundo vegetal en el que la mente de su sujeto ahora navega, y que en estos momentos se enfrenta a la andanada de sus antiguos oponentes. Igual que en la portada son tanto la serie original de Len Wein como la que nosotros estuvimos cubriendo en el canal. Arcane, los dinosaurios de la isla falsa y Casey. Pero incluso tomando en cuenta el acosador del más allá, no vuelve a aparecer el anticristo con la cabeza de cabra y la mano de metal, porque hasta subconscientemente Ale quiere olvidar todo ese desastre. Y todos ellos quieren un pedazo de su humanidad. En la lucha para sacárselos de encima, el esqueleto empieza a romperse, a quedarse atrás. Sus rivales le fueron arrebatando aquello que él tenía poco a poco, hasta que solo quedan plantas y cabezas. Todo el sueño son metáforas de cómo el mundo empezó a quitar lo que tenía poco a poco. Primero su esposa, luego su cuerpo, luego sus memorias y por último su concepto de humanidad. Pero incluso en este estado todavía pelea por ese pequeño fragmento remanente. Y aquí hay otro nivel de lectura que tiene que ver con el dibujo que me parece interesante si tenemos en cuenta que esta escena referencia a la portada, que la portada fue ilustrada por Yates, que era el ilustrador anterior de toda esa saga de cosas que fueron ocurriendo, en donde, como Julián ya mencionó, porque Alan Moore así lo interpretaba, la anatomía de Swamp Thing es distinta. Esto hace que esta escena nos haga ver al Swamp Thing anterior enfrentarse a estas cosas y mediante el dibujo que, si prestan atención vamos a ver, va perdiendo su forma, está él también transformándose en la criatura que vemos ahora. En realidad no la que estamos viendo porque todavía es un musgo, pero sí la que vimos en aquel número. Elegir esta opción desde la estilización no sé si haya sido buscada, pero le queda perfecto. Fíjense, casi se pierde la silueta, se va perdiendo la forma. Al final casi vemos rayitas. A través de una flor que sacó del cuerpo de Holland y unas maquinarias, Jason empieza su odisea hacia el mundo que anhela. Él se conecta con Swamp Thing y Swamp Thing lo conecta con el verde. La primera vez que se menciona este elemento que será central para la cosa del pantano y la cosmología del universo de DC en general, aunque todavía no nos queda claro cuál es su extensión. Woodrue cree que la conexión a todas las formas de vida vegetal, las plantas como colectivo. Moore, a través de otros personajes eventualmente, nos mostrará que es aún más que eso. En el sueño, Swamp Thing quiere descansar, pero la calavera de Alec empieza a hablarle, le dice que no puede parar, que si lo hace ahora nunca se levantará. Y es fascinante la aproximación que toma para mostrar la aceptación de este nuevo estado. Su humanidad le dice que no tiene sentido correr sin ella, y Alec está de acuerdo y deja de correr. El árbol donde su cuerpo se está descomponiendo aparece y se sienta, porque sí, no tiene sentido que una planta corra, lo cual es una visual muy simple, inteligente, al igual que trágica. La humanidad le ruega que continúe, pero él se deja llevar por el verde. Y no sé si intencional o no, pero la calavera también es absorbida, difuminada con el verdor que es el cuerpo de Swamp Thing. Lo vemos ir perdiendo lentamente las cosas que lo hacían considerarse Alec Holland. Pero ahora, cuando se está dejando ir, esa pequeña calavera sigue ahí adentro. Moore va a partir de ahora a construir un nuevo ser, pero hizo que la calavera permaneciera en ese lugar, lo cual puede dar interpretaciones interesantes a escenas futuras. Pero, con lo que respecta a esta historia, la cosa del pantano ha dejado atrás su humanidad y abraza ser una planta. Y en paralelo, Jason hace lo mismo. Siente cómo es beber a través de filamentos en sus pies, pero luego empieza a sentir ser la hoja del pasto afuera de su laboratorio, el musgo en el árbol y el árbol al mismo tiempo. Siente ser un secuoya y cuando se da cuenta que tan lejos está la secuoya más cercana, cuando se empieza a preguntar hasta dónde llega esta nueva percepción, siente lo que es secarse en el Ártico
Estar a la deriva en el agua, en China, en África, en todo lugar, todo el tiempo, al mismo tiempo. Su cabeza no puede soportar la inmensidad de lo que es ser cada ser vegetal y se quiebra. Woodrow destroza su piel falsa, sus prendas, su laboratorio, gritando a todo pulmón hasta que finalmente todo parece calmarse. Y le pregunta a las plantas que lo rodean, temblando y temeroso, ¿qué quieren que haga? El título ha aparecido a lo largo de todo el número. Empantanado. Y aunque puede entenderse en español, no sé si tiene el mismo peso que en inglés. Swamped es sinónimo de abrumado y sobrecargado. Y acá vemos las humanidades de los personajes siendo justamente eso. Sobrecargadas, empantanadas, borroneadas. Alec consumido por el verde, Abby por sus traumas, Matt por sus poderes y su alcoholismo, y ahora Jason empantanó su propia conciencia. Y otro detalle es que a Floronic Man lo vemos solamente al final de este número, cuando termina su metamorfosis. En estos últimos cuadros, a pesar de que ya lo habíamos visto antes, pero de esta forma permite que nosotros sintamos lo mismo que siente Woodrow en este momento, que durante todo este número él fue una persona y recién ahora pasó a ser el hombre florónico. En una lluvia de flores, Floronic Man da su primer paso en ser su nuevo ser. Terminando el número. Y la narrativa visual es excepcional. Si bien esta serie, como estamos diciendo, significa lo que significa para todo el mundo del cómic, así todo creo que la narrativa visual es lo mejor que hace. Tengamos en cuenta que esto no saca a Moore de la escena, la narrativa visual arranca por Moore, y si no, miren algunos de sus guiones. El juego con la diagramación es continuo. Tanto que no solo si la comparamos a las historias que venimos viendo últimamente, que bueno, tienen 2 décadas de desventaja, si las comparamos con las que salían en esta misma época, no llegaban a ser tan modernas. El dibujo es muy bueno, muy estilizado, no es el mejor del mundo, pero le queda perfecto a esta serie. Incluso muchas veces pensamos, si hubiera un dibujante que fuera mejor que Bissett, tal vez no funcionaría tan bien como él. Las masas de negro son muy potentes para generar climas, los primeros planos están muy presentes y nos muestran casi toda la caracterización visual de los personajes, y el color de Tatiana Wood, que tiene un apellido genial para esta serie, también acompaña muy bien el relato, no solo en el sueño, que es tremendamente surrealista, sino fuera de él, que tampoco es lo más realista, porque esta historia necesita que la narrativa también fluya en todos sus poros. Lo que él dijo. Este número es muy bueno, sirviendo la transición de Alec a este nuevo estado de conciencia que Moore explorará en el futuro. Los paralelos entre los personajes son buenísimos. Ver a nuestro protagonista luchando por conservar su humanidad y al antagonista luchando para descartarla. La lección de anatomía es un número autoconclusivo. Uno se beneficia de conocer la historia de la cosa del pantano hasta ese punto, pero puede leerse en autonomía y seguirse sin problema. Este se siente como una bisagra. Claramente un punto de inflexión en la historia del personaje. Al tener a prácticamente todos los otros personajes de la serie de Swamp Thing hasta el momento, tanto aliados como enemigos, dándole la bienvenida y la despedida simultáneamente. Lo que creo que no se puede entender si uno lo lee suelto. Realmente quedará mucho más bizarro ver a todos estos personajes alocados si no sabes de dónde provienen. Y las páginas destacadas de este número, sí, ya sé, es otra doble página, son la 21 y 22, pero miren lo que es esa doble página. Es súper experimental desde el dibujo. Estamos dentro y fuera de la mente de Woodrow al mismo tiempo. Excepto en el final, casi todos los cuadros son verticales, empezando por un plano general, después otro plano general, pero intervenido por un elemento que se vio bastante en esta metamorfosis, y es Woodrow proyectado por arriba de los demás, en este caso en el cielo. Además, este rostro se va transformando pictóricamente a medida que va avanzando la escena. Vemos césped, gotas de lluvia, flores, una secuoya, pinos, peces. Todo esto lo acompañamos con el ojo, siendo guiados por el polígrafo que está conectado a la flor, en realidad por las lecturas del polígrafo, que va creciendo y al marcar un pico parece dar inicio al final de esta metamorfosis, en la que Woodrow grita, se arranca la piel artificial, salta a través de la pared del laboratorio, tira sus ropas y corre hacia el pantano, su aparente nuevo hogar. Eso es todo por hoy. Continuaremos la saga de la cosa del pantano la próxima, con el número 23, Otro Mundo Verde, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces, ¿llegaste al final del video? ¿Eso quiere decir que probablemente te haya gustado o realmente lo odiaste? Cual sea tu razón, considera darle me gusta y suscribirte. Esos 2 simples clics nos ayudan más de lo que puedan imaginar.
Además, en la descripción encontrarán nuestras redes, donde pueden chequear nuestro propio fancomic sin fines de lucro. Así pueden juzgar si podemos hacer el camino en lugar de solo hablar de él, o hacernos pagar por hablar mal de tu cómic favorito criticando el nuestro. Dicha la obligatoria propaganda, a su izquierda hay una lista de reproducción de más capítulos de este personaje o equipo, y a su derecha de uno diferente. Pero lo más importante de todo, si les gustó lo que vieron, apoyen su tienda de cómics local. Apoyen el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. De las grandes compañías, independientes o nacionales, no se desperdicia el dinero cuando se trata de una buena historieta. Hasta la próxima.